4.67 por 10 a la 7 kilogramos. Ambas se encuentran a una distancia de 250 metros y experimentan una fuerza de tracción de 1.69 por 10 a la menos 4 newtons. Y luego vamos a decir, ok, la fuerza de atracción entre dos cuerpos, y vamos a checar nuestro formulario, ok. En nuestro formulario vamos a encontrar una fórmula que dice fuerza es igual a una constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 y todo entre distancia al cuadrado, ¿ok? Entonces, nos están pidiendo la masa del cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejar esa masa. ¿Qué le estorba a esa masa? Pues bueno, tenemos una fuerza... Fuerza que es igual a una constante gravitacional. Esa constante gravitacional está multiplicando, por lo tanto, voy a dividir entre la constante gravitacional. Luego, la distancia al cuadrado está dividiendo, por lo tanto, voy a multiplicar por la distancia al cuadrado. La masa 2 está multiplicando, por lo tanto, voy a dividir entre la masa 2, ¿ok? Y entonces, simplemente me quedará la masa 1, ¿ok? Luego, fuerza por distancia al cuadrado. La fuerza que me dan equivale a 1.69 por 10 a la menos 4. 1.69 por 10 a la menos 4. Todo por una distancia de 250. 250 al cuadrado. ¿Ok? Luego, ¿cuál es el valor de la constante gravitacional? G nos la dan como 6.67 me parece. Simplemente vamos a sustituir este valor aquí y vamos a sustituir el valor de la masa, que sería 4.67 por 10 a la 7. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a trabajar con los números. ¿Okay? 1.69, vamos a resolver este 250 al cuadrado y nos va a dar como resultado un número. ¿Ok? Luego, vamos a trabajar con las potencias de abajo. Simplemente diremos el valor de la constante, la magnitud del valor de la constante por 4.67. ¿Ok? Y al final vamos a trabajar con las potencias, 10 a la menos 4 y 10 a la menos, y por 10 a la 7. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta que cuando operamos con las potencias de 10, se van a desaparecer esas potencias de 10. ¿Por qué? Las potencias de 10 en multiplicación se suman, ¿ok? Sumamos los exponentes. En la división se resta. Cuando hagamos esa operación, simplemente nos quedará 10 a la 0, ¿ok? 10 a la 0 nos va a dar 1, ¿ok? Y lo único que nos queda entonces es resolver la operación de 1.69 por 250 al cuadrado entre 4.67 y el valor de la constante, ¿ok? Ese valor de la constante lo sacamos del formulario, ¿ok? Luego, un conductor, circula a 20 metros por segundo. Ve un obstáculo, pisa el freno y transmite una aceleración de 6.8 metros sobre segundo al cuadrado. Calcula la distancia que recorre desde que pisa el freno hasta detenerse y elige la unidad que corresponda. Entonces, vamos a elegir de nuestro formulario una fórmula que nos involucre velocidad final, velocidad inicial y una aceleración. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cuál sería la velocidad final? Nuestra velocidad inicial, ¿quién es? Pues la velocidad de 20 metros por segundo. ¿Ok? Luego, ¿quién sería nuestra velocidad final? Pues simplemente sería 0. ¿Por qué? Porque se va a detener al final. ¿Y quién sería la aceleración? Sería una aceleración negativa. ¿Por qué vamos a poner la aceleración como negativa? Porque está disminuyendo la velocidad. Entonces sería menos 6.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Estos serán mis datos. ¿Qué fórmula voy a elegir? La que nos dice distancia es velocidad
final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado y todo entre 2 veces aceleración. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente sustituyo. Es decir, 0 al cuadrado menos 20 al cuadrado entre 2 veces aceleración nos va a salir 13.6 menos 13.6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Luego me va a quedar 400 menos 400 entre menos 13.6. ¿Ok? Hago esta división y me va a quedar una distancia. ¿Ok? 400 entre 0.6 y el resultado que me dé será el resultado que voy a introducir en el cuadro de respuestas. Luego, ¿qué unidades voy a elegir? Pues si me está preguntando por una distancia, voy a decir que la distancia siempre la voy a medir en metros. Por lo tanto, voy a elegir la unidad de metros. ¿Ok? Luego, una pelota de béisbol sale despedida con un bate con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. ¿Ok? Durante un tiempo de 0.75 segundos. Entonces, calcula el alcance de la pelota. Primero, ¿cómo se comporta un tiro parabólico? Un tiro parabólico va a combinar dos tipos de movimientos. En Y siempre va a tener un movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración va a ser la acción de la gravedad. Mientras que en X se va a mover siempre con velocidad constante. ¿Ok? Entonces, si en X tiene una velocidad de 20 metros por segundo, ¿qué quiere decir? Que siempre, no importa en qué punto vaya, siempre va a tener esa velocidad de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo, y cuando llegue va a tener esos 20 metros por segundo, siempre en X. Luego, ¿cómo se va a comportar la velocidad en Y? Pues la velocidad en Y va a empezar con una velocidad inicial. Luego, ¿qué va a pasar con la velocidad? Conforme vaya subiendo, la velocidad en Y va a ir disminuyendo, ¿ok? Hasta que va a llegar al punto más alto. En ese punto más alto significa que la velocidad en Y es 0. Cuando llega al punto más alto, todo objeto se va a detener. ¿Y qué va a pasar con su velocidad? De nuevo empieza a aumentar, ¿ok? Por eso es que se forma un arco, porque lleva una velocidad inicial, llega un punto en el que la velocidad es 0 y comienza a bajar de nuevo, ¿ok? Entonces, la velocidad en Y máxima pues será 0, ¿ok? Mientras que la velocidad en X máxima, es decir, cuando llega al suelo de nuevo, seguirá siendo 20 metros por segundo. ¿Ok? Ya tenemos dos respuestas, ¿ok? La velocidad en Y máxima es 0 y la velocidad en X máxima es 20 metros por segundo. Luego, ¿cómo calculamos el avance? Pues simplemente diremos, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, ¿qué velocidad tengo? 20 metros por segundo. ¿Qué tiempo tengo? Pues simplemente 0.75 segundos. Para calcular la distancia, simplemente hago la operación 20 por 0.75 y me va a dar un resultado que es el que voy a escribir dentro de mi cuadro de resultado. ¿Ok? 20 por 0.75 me va a dar la distancia. Esa distancia la voy a medir en metros, ¿ok? Recuerden que las distancias siempre se dan en metros. Luego, clasifica los enunciados en correctos o incorrectos según corresponda acerca de los distintos tipos de movimiento, ¿ok? Seguimos hablando de movimiento. Entonces, el primer enunciado nos dice, existe un sistema de referencia absoluto para analizar los movimientos en el plano. La verdad es que el sistema de referencia no es absoluto, ¿ok? Normalmente los referimos a un punto de origen, pero ese punto de origen no es absoluto. Por lo tanto, lo vamos a clasificar como incorrecto, ¿ok? Luego, el siguiente nos dice, el desplazamiento es una magnitud escalar, ya que corresponde a la distancia medida entre el inicio y el final del recorrido. Sí, corresponde a la medida entre el punto final y el punto inicial. Sin embargo,
esa magnitud no es escalar. ¿Por qué? Porque el desplazamiento siempre va a tener una dirección y un sentido. Por lo tanto, eso lo convierte en una cantidad vectorial. Y también vamos a clasificar este enunciado como incorrecto, ¿ok? Luego, en un tiro vertical, la velocidad del móvil va aumentando en cada unidad de tiempo hasta alcanzar su altura máxima. La verdad es que cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, ¿qué va a pasar? Conforme va pasando el tiempo, su velocidad va disminuyendo. ¿Hasta qué? Hasta que llega un punto en el que el objeto se detiene, es decir, su velocidad final es 0. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a empezar a descender. Y desciende de tal manera que ahora su velocidad va a ir aumentando, ¿ok? Entonces, parte con una velocidad inicial hasta que se detiene. Luego, parte del reposo hasta que llega con una velocidad inicial. Siempre la velocidad de salida es la misma que la velocidad final. La velocidad inicial con la que salió es la misma con la que tiene que llegar, ¿ok? Entonces su velocidad no aumenta. Por lo tanto, vamos a clasificar a este enunciado también como incorrecto. Y al final nos dice, durante una curva, si la rapidez se mantiene constante, también se mantiene constante la velocidad. La velocidad y la rapidez no son lo mismo. La velocidad es una cantidad vectorial, mientras que la rapidez es una cantidad escalar. ¿Por qué? Una rapidez, 3 metros sobre segundo, ¿ok? Esos 3 metros sobre segundo están formados por una magnitud y unidades. Sin embargo, en un movimiento circular, ¿qué va a pasar? Que si yo llevo una velocidad aquí de 3 metros por segundo, no es lo mismo llevar una velocidad de 3 metros sobre segundo al este que llevar una velocidad de 3 metros sobre segundos hacia el sur, o que llevar una velocidad de 3 metros sobre segundos al oeste, o llevar una velocidad de 3 metros sobre segundos hacia el norte. ¿Están de acuerdo? Porque cada velocidad tiene distinto sentido o distinta dirección. Entonces, aunque la rapidez es la misma, la velocidad es diferente. Por lo tanto, también vamos a clasificar a este enunciado como incorrecto, ¿ok? Velocidad no es lo mismo que rapidez. En la velocidad incluimos una dirección, en la rapidez no, ¿ok? Ok, el cambio de estas velocidades va a dar origen a una aceleración a la que vamos a llamar aceleración centrípeta, ¿ok?